Bueno, este humilde servidor es oriundo de la provincia de Boca del Toro, República de Panamá. Es hijo de una madre luchadora que a raíz de un divorcio a temprana edad tuvo que emprender y esforzarse para poder llevar sustento a su hogar a 5 hijos, del cual yo era el menor. Puedo decir que mi infancia fue un poco triste debido a que estuve envuelto entre esta necesidad, ¿verdad?, de ver una figura paterna en mi hogar. Estaba rodeado también de muchas cosas, vicios, rumba, etc. Pero pienso que a pesar de todas estas cosas, pienso que iba creciendo bien porque no caí en ninguna de ellas. Siento que mi juventud fue divertida también. Boca del Toro es una provincia la cual en mis tiempos no se vivía tantas cosas como se vive ahora. Se practicaba mucho deporte, mucho fútbol, mucho básquet, se jugaba mucho la lata, se jugaba mucho el trompo, se volaba cometa, etc. Fue una niñez en cierta forma divertida también, tratando de escapar de aquellas cosas que podrían influenciar a que yo me desviara y escogiera un camino totalmente peligroso. Recuerdo que en mi casa siempre había fiestas, siempre había rumbas, siempre había cerveza, siempre había comida, siempre había gente de todos lados y se movía ese ambiente de fiesta, pues. Pero al ver que el gozo de la noche anterior no permanecía, la sonrisa, la alegría, la euforia, el bailoteo, al ver que al día siguiente se sentía un vacío en mi casa, peleas, gritos, etc., eso empezó a crear en mí una confusión de que, como era el menor, en sí no tenía voz ni voto para opinar, porque era el menor, pero dentro de mí había una sed de querer expresar que las cosas que yo estaba viendo estaban mal, aunque no las entendía, pero sabía que estaban mal. Y eso comenzó a crear en mí una rebeldía terrible. Yo empecé a salir a la edad de 11 años, un niño de 11 años ya andando en bailes, tomando cerveza, andando con personas adultas, viendo cosas indebidas, pero todo se enfocaba en eso, de cómo no podía expresar lo que sentía, opté por tomar esa rebeldía. Recuerdo una vez que estaba en un nivel de rebeldía terrible, mi madre ya no sabía ni qué hacer conmigo. Recuerdo que llamó a mi padre y comenzó a contarle todo este poco de cosas que yo estaba haciendo mal, portándome mal, iba fracasado en el colegio. Y recuerdo que mi padre viajó a Boca del Toro a visitarme y en cierta forma yo anhelaba ese amor, ese cariño de padre que no pude tener de pequeño. Y recuerdo que aquella vez, cuando lo veo llegar a la casa, lo que él me dice: te voy a meter a un correccional. Cuando yo escucho esta palabra, que yo esperando de repente recibí alguna palabra de aliento de parte de él, alguna palabra de amor, lo que recibo es que me van a meter en un correccional. Yo dije: si tú me vas a meter en un correccional, ok, no quiero saber más nunca de ti. Y recuerdo que lo dejé ahí hablando solo y me fui.
En los tiempos de escuela se puede decir que yo era como entre esos niños de los feitos, los que eran feitos, que no eran muy agraciados. Recuerdo que mi mamá me mostraba alguna foto con un afro y el pelo se veía, ¿qué digo?, reseco. No había gel para ese en esos tiempos. Pero en la escuela era, se podría decir, aplicado. Pero desde muy temprano sentí mucha inclinación por la música. En la escuela hacían muchas actividades musicales y siempre decían, no, que le toca a Arnulfo que cante Arnulfo. Entonces pienso que eso me daba ventaja, a pesar de que el niño del afro seco y se veía un poquito feo, no tan agraciado como ahora, tomaba ventaja y utilizaba ese don, ¿verdad? Ese don que el Señor había depositado en mí, y empecé a ser reconocido por cantar y por bailar, más que todo. Primeramente fui reconocido por bailar. En realidad, para aquel tiempo no llegaba mucha música en español a Boca del Toro. Ni siquiera reggae en español había yo escuchado hasta cierta edad, ya de los 15, 16 años por allá. Pero mientras la niñez, por decir, de 5 a 14 años, jamás yo puedo decir que escuchaba música en español. Siempre fue la música en inglés como mi base, ¿no? La fundación. Crecí oyendo este tipo de música, y reggae en inglés, R&B, calypso, soca. Entonces estos tipos de géneros musicales me identificaba con ellos muy bien. Tengo que decir también que a mi madre, mi amada madre María Wilshire, ella jamás aceptó que yo estuviera en ese tipo de género. Ella detestaba lo que era ese género reggae y danzar y roots. Ella no soportaba. Recuerdo que yo esperaba que ella se fuera a trabajar y yo me metía en el cuarto de ella y sacaba la grabadora y ponía, para esos tiempos se usaban los cassettes, y yo ponía esa tanda de cassette a todo volumen. Pero lamentablemente los vecinos se daban cuenta, entonces después me delataban, decían, oye, tu hijo, María, tu hijo con esa música a todo volumen. Hasta que la señora vino y ya comenzó a ponerle candado a su puerta, imagínense. Bueno, a la edad de 15 años, este servidor empieza a desarrollar este don de canto. Al principio nunca utilicé ese nombre de Goodfella. Para los que no saben qué significa Goodfella, Goodfella significa una buena persona o un buen muchacho. ¿Ok? Para aquel entonces el nombre que yo utilizaba era Daddy Fire, o el papá del fuego, porque todo lo que en sí en aquel tiempo yo escribía era de conflicto, era de tiradera. Recuerdo que mi persona y otro compañero, el cual estimo mucho, que se llama Briner, que fue el que en cierta forma me comenzó a inculcar esto del reggae, esto del hip hop, del roots, de todo este tipo de género. Y recuerdo que él me enseñó a describir quiénes cantaban, quiénes eran los artistas que cantaban. Recuerdo que en aquel entonces Boom Tequila siempre usaba un eslogan que era Lara Mercy. Merciless tenía otro eslogan que era parecido, que era yeah, yeah. Entonces él siempre me estaba como guiando en esta línea, y empezamos a hacer como una especie de grupo. Él se llamaba Daddy Killa, entonces él era el matador, entonces yo era el fuego, yo era Daddy Fire, y todo lo que salía de nuestra boca era
tiradera, puya, balacera. Recuerdo que en aquel entonces en Changuinola se hicieron unos concursos y hubo un compañero de allá que ahora somos amigos. Después de aquel entonces hubo un semi-clash, hubo un man-to-man. Y recuerdo que en ese man-to-man estuvo el difunto Papa Shan. Y estábamos nosotros en ese clash. Y él estaba viendo todo lo que se estaba moviendo ahí. Él decía, wow, pero esto que se está viviendo, ¿qué es? Recuerdo que él decía, cuando tú tienes que ir a Panamá y cuando tú estés allá, comunícate conmigo. Pero en realidad mi mente, mis pensamientos todavía no estaban en ir a la capital y grabar. Y más que todo estaba como desarrollando y dando a conocer ese nombre de Daddy Fire. Ya mi nombre se había regado por ahí y comenzaban a decir, allá en Boca hay un peladito y que Fufo, que le dicen Fufo, que man canta y baila, man es bravo. Entonces se comenzó a regar eso, ¿no? Comenzó a darse a conocer mi nombre en cuanto en la provincia, y ya se estaba moviendo acá en la ciudad. Cuando llego a la ciudad en el año de 1999, con ese deseo de grabar y de darme a conocer, y no tanto darme a conocer, más bien querer expresar lo que había en mí, o lo que yo estaba viviendo, o lo que podía haber experimentado o pude haber visto en otras personas, y los plasmaba en canciones. Pero lamentablemente al llegar a la ciudad me encuentro de que ninguno de los que habían prometido ayudarme cuando fueron a Bocas, al venir a la ciudad, ninguno. Solamente puedo decir que el que me ayudó a entrar y a conocer los productores fue Burrell. Fue Burrell, que también es oriundo de Boca del Toro. Y comenzamos a caminar juntos, por decirlo así. Empezamos a crear un grupo, se llamaba Alfa y Omega, imagínense, en aquel entonces, ¿verdad? Pero los planes de Dios son perfectos. Entonces comenzamos a caminar juntos, comenzamos a hacer canciones donde yo lo mencionaba, él me mencionaba, y se comenzó a dar ese auge. La primera canción que a mí me posesiona en los primeros lugares fue Bala Perdida. Una canción que wow, entró para quedarse. Era un cover de una canción en salsa. Pero esta canción hizo que el nombre de Goodfella se diera a relucir en cuanto al género musical. Pienso que todo joven no está capacitado para la fama. Ningún joven está preparado para dominar o controlar la fama. Un joven de barrio, de familia humilde, empezar a obtener fama, tanto nacional como internacional, empezar a tener carros, lujos, cosas que para mí eran inalcanzables, empezar a viajar, empezar a ser reconocido tanto nacional como internacionalmente, siendo aplaudido en diferentes naciones, siendo reconocido como uno de los mejores cantantes del género reggae por la versatilidad que había en cantar romántica, en cantar canciones movidas, cantar tiradera. Entonces todo este tipo de cosas empezaron a envolverme en el mundo del espectáculo, en el mundo secular, y más que todo en este género reggae. Se mueve mucho lo que es la droga, se mueve mucho lo que es la marihuana, se mueve mucho lo que es la cocaína, lo que es el licor. Este tipo de cosas
envuelven a la persona y la persona no sabe cómo controlar ese tipo de cosas. Yo a la edad de 20 años ya tenía una buena cantidad de dinero en el banco, tenía un carro deportivo y mi carrera iba como con viento en popa. Entonces era muy rápido lo que yo estaba viviendo. A pesar del éxito, estaba presentando ya problemas, porque venir de una provincia, por decir, tranquila, a una capital donde lo que en realidad se mueve en gran escala es la corrupción, tuve que acoplarme al sistema. Yo recuerdo que empecé a ser una persona amargada, empecé a convertirme en una persona sumamente vanidosa, sumamente orgullosa. Empecé a ver a los demás debajo de mi hombro, porque lamentablemente la fama me estaba controlando a mí, y todo lo que me estaba rodeando eran este tipo de cosas: fama, placeres, riquezas, autos, viajes, etcétera. En este ambiente también se mueve mucho lo que es el pandillerismo. Muchas personas empezaron a involucrarse en la carrera musical de muchos de nosotros. Recuerdo que en un tiempo el país entero, Panamá, el país entero estaba dividido entre Kilimanjaro, entre One Love y entre Skierden Crew. Recuerdo cuando el grupo La Factoría empezó a pegar en Colombia y en otros países. Ya para este entonces ya era papá de mi primer hijo. A los 22 años ya tenía un hijo, Jacob. Y recuerdo que estando allá, para ese tiempo estaba en Colombia. Recuerdo que era tanta la alegría que empecé a desenfocarme en cuanto a mi carrera. Ya no me interesaba mucho la carrera en sí. Ya estaba pasando como a un nivel ya de padre. Quería pasar tiempo con mi hijo, pero por los diferentes contratos que había, tuve que viajar mucho. Casi no pude estar con él mucho tiempo estando pequeño. Y esto comenzó a crear una ansiedad muy grande en mí, que empecé a consumir marihuana. Pero no a un nivel de adicto, sino más bien consumirla como para relajarme y estar como un poco tranquilo. Pero empecé a notar de que cada vez que yo caía en ese efecto, por decir, si fumaba en la noche, al día siguiente pasaban 2, 3, hasta 4 días que yo como que no volvía en sí. Sentía que me quedaba como en una especie, como en un espacio, como en blanco. Y yo podía darme cuenta de que, o sea, no estaba en mi estado normal. Y comencé a experimentar este tipo de sensaciones. Era muy fácil en sí. Era muy fácil conseguir este tipo de cosas. En sí, el mundo de la fama se mueve este tipo de cosas. El mundo del espectáculo se mueve, es parte de lo que se mueve en el espectáculo. Entonces comencé a decaer en este tipo de cosas. Recuerdo al pasar los años, ya mi hijo estaba a la edad de 7 años. Recuerdo que estando afuera, creo que fue la última vez que fumé. Y recuerdo que estando en mi habitación después de una presentación,
tuve una visión en la cual vi a mi hijo que entraba a mi casa y veía que entraba drogado. Y pude escuchar una voz que dijo: ¿con qué derecho podrás decirle a él que no lo haga? Y eso me dejó en shock, porque empecé a cuestionarme yo mismo. Empecé a decir: ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento caí en esto? ¿En qué momento aparté mi sueño de ser un gran cantante exitoso y empecé a convertirme en esto que estoy haciendo ahora? Consumiendo esta droga, siendo una persona amargada, no disfrutaba de nada. Para mí, lo único que traía una sensación agradable era sentir los bolsillos llenos de dinero. Sentía que eso era lo que podía dar alegría a mi familia. Y por eso pasaba meses fuera de hogar, supuestamente buscando la alegría, para atraer la alegría a mi casa. Pero definitivamente que no lo estaba logrando. Cada vez más estaba cayendo en ese abismo de desánimo, ese vacío que no lograba llenar con unas grandes tarimas, con cantidades de dinero, con posiciones en las radios. No estaba llenando ese vacío. Estaba llegando a un punto de que ya no sabía ni a dónde iba en sí. Ya mi vida se tornó como sin sentido. Muchas veces escuché la voz del maligno decirme, incitarme a que me suicidara, a que me matara, a que inmortalizara mi nombre, y me decía: mátate, inmortaliza tu nombre, que tu nombre quede como estos grandes cantantes, como Bob Marley, como Tupac, como Biggie Smalls. Sabiendo de que si esto sucedía, el único lugar a donde yo iría sería el infierno. Así como nadie nos enseña a dominar la fama, tampoco nadie nos enseña o nos prepara para cuando viene ese bajón, cuando deja de ser el más querido en tu tierra o en tu país, cuando deja de ser el número uno. Recuerdo que después de esas giras de Colombia, de Venezuela, empezamos a enfocarnos más en estos mercados y empezamos a descuidar el mercado panameño. Empezaron a entrar los boricuas con su reggaetón y este tipo de cosas. Y recuerdo que yo me salí de todo este tipo de grupo, de la factoría, de los Kila, me separé de la casa disquera del Chombo, de Nayo, quedé en el aire, se puede decir, quedé solo. Y comencé a ejercer lo que había aprendido, comencé a pagarme yo mismo mis producciones, mis temas, etcétera, etcétera. Pero empecé a ver que personas que en un tiempo me daban la mano, ahora me estaban cerrando las puertas. Empecé a ver personas que yo estimaba a darme la espalda. Y se comenzó a crear en mí un odio, una especie de odio terrible hacia mi país, Panamá. Se me abrió la puerta en Costa Rica y yo comencé a meterme full en Costa Rica. Costa Rica me acogió como uno de ellos, como uno de sus cantantes. Y yo comencé a despreciar tanto a Panamá que nada del material que yo sacaba no lo promocionaba aquí, o sea, no quería saber absolutamente nada de Panamá. Me comencé a llenar de un odio terrible hacia los DJs, hacia muchas personas. Creo que una de las únicas provincias que no llegué a detestar fue Chiriquí, porque siempre
me trataron bien y siempre me salían contrataciones en este lugar. Pero lo que era la ciudad, o sea, empecé a detestar estar aquí en la capital. No quería saber nada de Panamá. Estaba solo, no tenía casa disquera, no tenía manager, ya tenía familia, tenía una esposa, tenía 2 hijos, venía un tercero y lamentablemente no se estaba viendo el respaldo de mi país. Y yo veía como diferentes países empezaron a aceptar mi música, países como Costa Rica, Honduras, allá en la comunidad garífona. Empecé a viajar solo a los Estados Unidos, empecé a moverme yo solo, pero no iba o trataba de no dar a conocer de que yo fuera un artista panameño, porque en sí había ese odio, ese rencor hacia mi país, debido al rechazo, debido a cómo se cerraron las puertas. En aquel entonces le llamaban la plancha dorada, cuando no dejaban que ninguna canción sonara en ninguna radio. Fue un desastre. Comencé a coger un eslogan que me hacía autodominar el criminal de la lírica, y todo lo que salía de mi boca era violencia, era sexo ilícito, era alcoholismo, etcétera, todo, porque eso es lo que se estaba moviendo dentro de mí. Había una actitud de rebeldía en sí, de que ahora este soy yo y tienen que aceptarme tal como soy. Entonces habían otros países que estaban aceptando y comencé a meterme mucho en lo que fueron actividades de capos en diferentes países, viendo cosas terribles. Wow, un desastre. Mi carrera estaba tomando otro rumbo, el cual nadie me había preparado para eso. A finales del 2010, estando en Costa Rica, me habían invitado para participar en la Teletón de Costa Rica. Recuerdo que estando allá, estando en la habitación de mi cuarto, sentía tanta tristeza en mi vida, sentía tanto vacío. Veía que había alcanzado muchas cosas, pero ni aún así me sentía satisfecho. Estaba presentando problemas en mi matrimonio. En aquel entonces teníamos 9 años de matrimonio, mi esposa y yo, pero se puede decir que fueron 9 años terribles. Pienso que no le di el valor que ella merecía como esposa, como amiga, como madre de mis hijos. Empecé a descuidarla por diferentes motivos. Mi matrimonio estaba a punto de destruirse. Recuerdo que al regresar de Costa Rica, las cosas seguían igual. Recuerdo que tuvimos un problema muy serio, en el cual ella me echó de la casa, llegó la policía. Recuerdo que en el momento en que estoy en un hotel de la localidad, dije: Señor, si verdaderamente hay un Dios que es real, yo necesito que tú hagas un cambio en mí verdadero. Y comencé a expresarle a Dios, a decirle cómo me sentía. Ya la música no me llenaba, el dinero no me llenaba, los placeres no me llenaban, no había nada que pudiera llenar ese vacío. Veía que en cierta forma tenía éxito en una parte,
pero veía que también tenía un fracaso en otra parte. No había sido un buen padre, no había sido un buen esposo. Mi matrimonio, en pocas palabras, se había destruido, se había ido al piso. Entonces, en este momento digo yo, Señor, en medio de lágrimas digo yo, Señor, si verdaderamente hay un Dios que cambia, si verdaderamente hay un Dios que restaura, que entonces ese Dios haga algo en mi vida, porque definitivamente ya no sé a dónde ir. Estaban estos pensamientos de suicidio, de matarme, de acabar con mi vida. Pero recuerdo aquel 16 de diciembre del 2010 cuando fui a una iglesia. Recuerdo que había un pastor dando la palabra. Ni siquiera estaba hablando como le ha pasado a otro, que el pastor estaba hablando de la vida de esa persona sin conocerla. No. Conmigo fue diferente. Yo fui rendido a él. Yo fui rendido al altar y dije, este soy yo. Acéptame tal como soy. Y si puedes hacer un cambio en mí, hazlo. Revélame quién eres tú verdaderamente, porque no te conozco. No conozco a ese Dios que muchos hablan. Y recuerdo que aquella noche regresé al hotel y desde ese mismo momento algo cambió en mí. Primeramente dije, no puedo permitir que mi matrimonio se destruya. Recuerdo que temprano en la mañana vine a casa a tratar ya de hablar con mi esposa más calmados, ya todos calmados, y comencé a expresarle que había entregado mi vida a Jesucristo. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo en realidad, que era entregarse a Jesucristo. Pero sí pude sentir ese cambio. Sí pude sentir cómo vino esa paz, cómo vino esa sensación de paz a mi vida. Recuerdo que desde ese entonces le dije a mi esposa, quiero que arreglemos las cosas. Quiero que luchemos por nuestro hogar, por nuestros hijos. Si tú estás dispuesta, yo estoy más que dispuesto, le dije. Y el Señor comenzó a trabajar en nuestras vidas. Fue un proceso difícil, ¿verdad? Pero hoy por hoy puedo decir que conozco a ese Dios que muchos hablan, que yo no conocía, y que restauró mi matrimonio, salvó mi hogar, me apartó de las drogas. Nunca más volví a consumir ningún tipo de droga. Nunca más me dejé llevar por los placeres del mundo. Empecé a experimentar cosas con el Señor que puedo decirle a cualquiera de que Dios es real, que el Señor es real y que no está lejos, está cerca. Y que pude ver cómo este Dios maravilloso restauró totalmente mi hogar. De algo que se había destruido, lo restauró. De un hombre que estaba perdido, lo rescató. Limpia mi corazón, Señor, hey. Señor de los cielos, escucha mi oración. Saca lo malo de mi corazón. No permitas que caiga en tentación. Y si acaso caigo, te pido perdón. Les habla Arnulfo Jesús Mojica Wilcher, a.k.a. Goodfella, Guerrero de Luz.